caricia que no se olvida se hace canción. Samba, gato, chacareras y mucho más anidarán en tu pecho, te alegrarán, te alegrarán. Para cantar, para bailar, Radio Ashpamishki ya mismo va a comenzar, va a comenzar, va a comenzar. Chacarera del recuerdo. Lindas en verano son las noches templadas, se amanece amigo cantando vidalas. A la hora de mate va a reunirse la gente, cuando no hay chipaco hay rosca caliente. Ronquete loretano. Cuando llega la época inmadura y chañar, con un buen arrope me han de convidar. Cada vez que pienso en vos, Santiago querido, lagrimeando escapa del pecho suspiro. Segundita. A los carnavales no hay prenda que no caiga, cuando allá en mi pago se baila la samba. Nunca me suelo olvidar de aquellos marambos, bailaban los viejos, en medio los changos. Cierto. Cuando me pongo a hurguetear los tiempos pasados, a veces quisiera de nuevo ser chango. Cada vez que pienso en vos, Santiago querido, lagrimeando escapa del pecho un suspiro. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, ahí estamos. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Están ahí o sido? ¿O me han dejado solo, che? No me dejen solo, me aburro si no están ustedes de ahí, de ese lado. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? A todos los grupos, Me tienen que decir también de qué grupo nos escuchan, así los saludamos, nos cuentan de dónde son, a dónde viven, de qué lugar de la provincia son, me cuentan lo que quieran contarme, ¿no? Che, ha llovido muy mucho en Atamishki, estaba inundado Atamishki, guarda, que lo tiró, ¿no? Tremendo, sí, vos sabés que una vez me tocó llegar así con Atamishki inundado, así que bueno, saludarlos a todos, desearles que estén bien, que estemos todos bien, ¿no? Eso es la idea. Escuchar música, compartir ideas, opiniones, siempre con mucho respeto, che. ¿Cómo hemos perdido el respeto, no? Nos descalificamos enseguida, ¿no? Se ha perdido esa cosa de compartir opiniones, ¿eh? Tenemos que aprender a, a aceptarnos como somos, este, así con divergencias, porque no todos pensamos lo mismo, ni en política, ni en la religión, ni en la música, ¿eh? Y así en todas las cosas, ¿no? Pensamos distinto
Y tenemos que aprender a respetarnos, ¿eh? Tenemos que aprender a respetar. En el fútbol se descalifica mucho. Una cosa que tiene que ser alegría, la familia, y sin embargo, eh, nos descalificamos. ¿Sabe quién estaba escuchando ahí? Joan Barrón y Sandra Tevez. Esa chinita. Muy lindo, suena que no. Escuchá. Escuchá, Liliana Sancos Medes. Acaricio la esperanza Para vos, la huella del canto, cantar en Quichua Castilla como expresión del pasado. ¿Qué tal, no? Amo el canto del chayuero que nunca escarba tristezas, el crujir de los quebrachos cuando el hachero se aleja. Yo quisiera ser un bombo que me repique con calma Para que salgan las penas que se atesoran en mi alma, en el centro de mi sonco y se anidando en desacheros que atesoran los embrujos del pago que tanto quiero. Vamos con la segunda nomás. Vidaleros suenan esta tarde aquí en ashpamishki.net.ar. En los montes hay paisajes donde se albergan primores, porque adornan su espesura con bellos ramos de flores. De pronto quiero enmarcarme como la espuma en el río, montar sobre los recuerdos para ahuyentar remolinos. Utilita. Quisiera expulgar las sabias de aquellos viejos copleros Que endulzaba su amargura, cantando como jilguero en el centro de mi sonco y anidando en desacheros que atesoran los embrujos del pago que tanto quiero. ¿Qué tal, no? Qué lindo que suena, che. Joan Barrón y Sandra Tevez, Esa chinita que voz que tiene que no, Y Barrón también, Joan Barrón, así se llama, Chango. Y Sandra Tevez, Y suenan así, muy lindo, che, muy lindo, muy lindo. Bueno, como les decía, nos pueden mandar audio también, nos pueden mandar audio al 11 32 44 76 45. Nos dicen de dónde nos escuchan, de dónde nos ven, nos cuentan de dónde son, cómo se llama el pueblo, el paraje, la ciudad, cómo está. Nos cuentan lo que quieran, nos cuentan lo que quieran. Nos pueden mandar mensaje de audio, y lo sacamos al aire. Se trata de eso, ¿no? De poder, mantener bien arriba nuestras cosas, nuestras costumbres, nuestra cultura, por supuesto. No importa de dónde es, si es de Salta, si es de Jujuy, si es de Córdoba, si es correntino, si es chaqueño, si es de Neuquén, si es de Río Negro, si es de donde sea, de cualquier país o de cualquier provincia, nos pueden mandar un audio y nosotros lo sacamos aquí al aire. Estamos por la Ashpamishki, estamos por la radio Ashpamishki y bueno, también salimos por Facebook y también tenemos la posibilidad de transmitir por YouTube. Así que buenas tardes a todos, buenas tardes. Nos dicen que quieren escuchar, de eso se trata.
Yo mientras tanto los voy a ir haciendo escuchar a el dúo, mejor dicho, Vidaleros. Vidaleros, así se llama el dúo de Joan Barrón y Sandra Tevez. A ver, escucha esta muy linda. Llega la madrugada, despierta el monte, trina el zorzal, y un coro de urpilitas canta mi samba junto al tunal. Y un coro de urpilitas canta mi samba junto al tunal. Mañanita del pago, cielos y nubes, fiesta del sol. Santiago del Estero, Tierra querida de tradición. Santiago del Estero, tierra querida de tradición. Lejos de mi tierra quiero evocar con toda mi emoción mi pago santiagueño que como en sueño lo veo yo. Y se lleva la samba con estas coplas mi corazón. En las siestas ardidas, blancas tristezas del salitral, frescor de algarrobales, ronda de mate bajo el talá. Frescor de algarrobales, ronda de mate bajo el talá. noche de Salamanca, salvor de luna, canto de amor. La luna vidalera golpea las cajas del corazón. La luna vidalera golpea las cajas del corazón. Lejos de mi tierra quiero evocar con toda mi emoción mi pago santiagueño que como en sueño lo veo yo. Y se lleva la samba con estas coplas mi corazón. Ahí está sonando el dúo Barrón Tevez, Vidaleros, evocación santiagueña, hermosa, hermosa samba, me encanta esa samba, che, muy linda, y muy bien interpretado también por estos chicos, a ver, tiene de todo este CD de Vidaleros, chacareras, gatos, samba, vals, vidalas, así que bastante completito. Por acá veía otro músico de Walter Vallejo, y su conjunto, che, bien tradicional, Walter Vallejo. Hola amigo, ¿cómo estás? Un abrazo para vos y todos los oyentes, nos dice Walter Vallejo. Bien tradicional lo que hace Walter, a los que les gusta la música así, bien purita, ¿no? Con guitarra, bombo, bandoneón. Ahí lo tienen a Walter Vallejo. Por supuesto, le mandamos un saludo grande, che. Le mandamos un saludo grande, un abrazo grande. ¿Les gustó la samba, che? Podemos escuchar una más de una samba de dúo Vidaleros. A ver, una samba. Yo recuerdo samba. del color de tus ojos,
Ya me olvidé del sabor de tu boca. Ya me olvidé de tu linda sonrisa, de tu suave caricia cuando yo me dormía. Ya me olvidé de tu linda sonrisa, de tus suaves caricias cuando yo me dormía. Ya me olvidé que una vez me juraste que nuestro amor sería interminable. Pero llegó la rutina y aquellas promesas quedaron vacías. A la miércoles. Pero llegó la rutina y aquellas promesas quedaron vacías. Llevaré en mi pecho tu lindo recuerdo y el perfume que en las sábanas dejabas después de hacer el amor. Yo recuerdo a la el mierda. perfume que en las sábanas dejabas después de hacer el amor. Yo recuerdo. ¿Qué tal, no? Ya me olvidé y sin embargo te quiero. Pero el tiempo que es fiel compañero. Dirán si aún tú me quieres o si yo te quiero, debemos saberlo. Pero el tiempo que es fiel compañero dirá si aún me quieres o si yo te quiero. Ya me olvidé que una vez me juraste que nuestro amor sería interminable. Pero llegó la rutina y aquellas promesas quedaron vacías. Pero llegó la rutina y aquellas promesas quedaron vacías. Llevaré en mi pecho tu lindo recuerdo y el perfume que en la sábana dejabas después de hacer el amor. Yo recuerdo y el perfume que en las sábanas dejabas después de hacer el amor. Yo recuerdo. ¿Qué tal esa letra, no? ¿Se acuerda del perfume que dejaban? Distintos perfumes, ¿no? Se llama Yo Recuerdo, Vidaleros, esta hermosa samba, che, hermosa samba. Así que, bueno, hola, ¿cómo estás? ¿Podrás pasar la Vidal a tu tremendo silencio por el dúo Vidalero? Somos de Sumampa, Norma Mancilla. Somos de Sumampa. Lindo pago, che, lindo pago. Bueno, ahora lo buscamos, Vamos a compartir la publicidad, por supuesto. Y después, bueno, si lo encuentro, lo pasamos y si no, lo seguimos buscando hasta que encontremos tu tremendo silencio. Escuchar las 24 horas la radio por internet. Una radio santiagueña desde Berazategui al mundo, difundiendo toda la música de folclore nacional. 7 de la tarde con 28 minutos. Bicicletería El Rayo, pintura, soldaduras, repuestos en general, accesorios de competición, ventas de bicicletas nuevas y usadas. Y atención, atención, tenemos plan canje, entrega tu bici usada y llévate una nueva o una reacondicionada a nueva. Por consulta, llamanos al 11 49 49 32 69. O acercate, estamos en Avenida Italia, entre 149 y 150, a 5 cuadras del Bajo a Nivel. Bicicletería El Rayo te espera.
Gracias por elegir El Negrito Viajes. Gracias por elegir El Negrito Viajes. Viajes y encomienda a la provincia de Buenos Aires. Pasamos por Rotonda Alpargatas, Cruce Varela, Rotonda Bursaco, Lavallol, San Francisco Solano, Monteverde, Cruce de Lomas de Zamora, Rotonda de San Justo, kilómetro 29 González Catán, Libertad, Merlo, Moreno, San Miguel, Ruta 202 y Ruta 197. Encomiendas El Negrito, seguridad y confianza. Gracias por elegirnos y feliz viaje. Viajes y mudanzas El Negrito. Comunicate al 11 6106 5220 y al 385 40 65 093. ¡Eso! Atención, Florencio Varela y alrededores. Para que tu dinero rinda más, ahora podés realizar tus compras en Autoservicio Mayorista y Distribuidora Los Herrera. Todo lo que buscas en un solo lugar y al mejor precio. Comestibles en general, bebidas, artículos de limpieza y muchas novedades más. No te pierdas la gran inauguración el martes 21 de junio con grandes ofertas y promos de apertura. Te esperamos en Mayorista y Distribuidora Los Herrera, calle Río Traful, esquina Catamarca, barrio Pista de Trote de Florencio Varela. Nuestro WhatsApp 11 32 14 52 33. Instagram Mayorista-Los Herrera. En Facebook Los Herrera Mayorista-Distribuidora. Todo lo que buscas en un solo lugar. Electricista matriculado, responsabilidad y calidad en su trabajo. Si querés colocar tu medidor, trabajamos con materiales y mano de obra certificados DCI. Todo en electricidad, instalaciones y arreglos. Trabajamos con tarjeta de crédito y débito. También hacemos trabajos de plomería. Nuestro WhatsApp 11 69 45 48 65. Electricista matriculado. Electrofrío MR. Todos los servicios para tu aire acondicionado. Colocamos y también hacemos service. Trabajamos con personal especializado en refrigeración, heladeras comerciales y familiares y también cámaras frigoríficas. Llámanos al 11 69 45 48 65. Nuestro Facebook, Electrofrío MR. Electrofrío MR. Viajes y encomienda Freddy. Salimos todos los jueves desde Atamisqui a Berisso y los viernes de Berisso hacia Atamisqui. Pasamos por Berazategui, Constitución, kilómetro 29, Merlo, Moreno, ruta 197 y 202. En Santiago pasamos por Mailín, Forres, Brea Pozo, Loreto y Atamisqui. Viajamos en coche semicama. Comunicate al teléfono 0221 59 59 154 o al 0221 54 67 044. Viajes y encomiendas Freddy. Empanadas santiagueñas. Venta de empanadas de carne al horno y fritas. Únicamente por pedido. Comunicate con nosotros al 11 33 02 22 58 o también al 11 26 67 66 59. También recibimos tu pedido para cumpleaños o cualquier tipo de eventos. Aceptamos Mercado Pago. Empanadas santiagueñas. 7 de la tarde con 33 minutos. Escuchar las 24 horas la radio por internet. Una radio santiagueña desde Berazategui al mundo. Difundiendo toda la música de folclore nacional. Estamos. Ahí estamos, por supuesto. Las empanadas santiagueñas las hacemos aquí, de mi casa donde estamos transmitiendo, la pueden venir a buscar. Hay chori casero, hay tamales,
Hay tamales, ¿eh? Y chori caseros, y las empanadas las tienen que encargar porque así las llevan calentita, ¿eh? Para cumpleaños, para eventos, distintos eventos. También lo pueden llamar, anota el teléfono 11 3302 2258. Vamos a repetir: las empanadas santiagueñas, los chori y los tamales. Aquí, en el 11 69 45, perdón, 11 3302 2258, y después está el otro teléfono 11 26 67 66 59, donde bueno, pueden hacer todas las consultas, ¿eh? Repito, el último 11 26 67 66 59. ¿Mm? Ahí nos consultan todo lo que quieran, ¿eh? Todo lo que quieran, los encargues, los pedidos, ¿eh? Repito, 11 3302 2258, y el otro es 11 26 67 66 59. ¿Mm? Ahí pueden hacer todas las consultas. También tenemos Despensa Emilia, calle 21 entre 118 y 119, artículos de limpieza, artículos de almacén, yogures, galletitas, bizcochitos, bebidas, todo lo que busque encontrás en Despensa Emilia. Repito, calle 21 entre 118 y 119. Ahícito nomás de Avenida Dardo Rocha y 21. Ahí está. Muy bien, che, muy bien. Bueno, ahora vamos a ir. Estaba mirando por acá, 31 grados, ponele 35 grados más o menos en Santiago del Estero hoy, calorcito, che. Esto también estaba mirando, vamos a escuchar algunos temas y después les quiero comentar lo que pasó en el tren allá en Casares, ¿eh? A ver, vamos a ir buscando. ¡Añoranza! Para saborear las verdaderas empanadas de Santiago del Estero, tenemos la solución en Berazategui. Venta de empanadas santiagueñas. ¡Adentro! Cuando salí de Santiago, todo el camino lloré. Empanadas de carne, de mondongo o de pollo, al horno y fritas. También puede pedir los exquisitos tamales. Elaboramos nuestras empanadas para cumpleaños y todo tipo de eventos. Puede comunicarse al 113 302 2258 o al 112 667 6659. Recibimos también Mercado Pago. Para su tranquilidad de una exquisita elaboración y poder comer empanadas bien calentitas, trabajamos únicamente por pedido. Recuerde, en Berazategui, venta de las auténticas empanadas bien santiagueñas. Llámenos, estamos a su disposición. Auténticas empanadas bien santiagueñas. Sí, señores, viva Santiago. El agradecimiento total es para todos. Arunguita.
Muy bien, la arunguita, che. ¿Cómo suena, ¿Cómo suena la arunguita? Vieron que era picarita, che. En lugar de tener uno, tenía dos. Bastante picarita había sido, che. Ahí estamos buscando también al dúo Vidalero, ¿no? Al dúo Suárez Palomo que nos pedía Norma. Pero antes tenía por acá también a Walter Vallejo. A ver, ¿qué podemos escuchar? Con esperanza en el alma. Este es lindo, un lindo título, que no, porque uno siempre tiene esperanza, ¿no? Siempre. Como debe ser, ¿no? Despacito voy llegando a mi Santiago querido, con la esperanza en el alma de encontrar algún amigo. Allá me están esperando los changos y las chinitas en la fiesta de la villa. Quiero estar serenateando. Con empanadas y vino compartiremos en la noche bajo ese cielo divino de ese pueblo tan querido. Despacito voy llegando a mi Santiago querido, con la esperanza en el alma de encontrar algún amigo. Qué linda que está la noche en la fiesta de San Roque, guitarreando con amigos, esos que yo nunca olvido. Meta baile y meta cuete, llegará la madrugada de ese pueblo tan querido, cantaré con toda mi alma. Ya se acaba la fiesta tan esperada para el año que regrese a mi nueva esperanza. Despacito voy llegando a mi Santiago querido, con la esperanza en el alma de encontrar algún amigo. Ahí está, con la esperanza en el alma, Les decía tradicional, Ahí Walter Vallejo, así que bueno, le mandamos un abrazo grande, che. Le mandamos un abrazo grande a Walter Vallejo, a ver, a Jorgito Ruiz, che, su bandoneonista, ¿no? Qué bandoneonista, señor. Les decía por acá, les quería comentar esto, después vamos con las vidalas de Suárez Palomo. Dice, tengo, ¿sabe qué? Le voy a contar por qué. Tengo estos auriculares, ¿no? Son grandotes, pero son espectaculares, son espectaculares. Pero bueno, pero cuando hace calor, son muy grandotes. No tengo que conseguir uno más chico. El otro más chico no tiene la tecnología que tiene este. Mucha tecnología, podés manejar todo lo que es el micrófono, la música, pero como te digo, es grandote. A mí me hace calor.
Bueno, les quería contar esto, lo que vi hoy en el diario Liberal, ¿no? Eh, Ustedes saben que el tren eh, que sale de Retiro hacia Tucumán, pasa por Santiago del Estero. Dice, esto es, a ver si podemos ver la fecha, 26, 26 del 1, o sea, hoy, o sea, hoy. Conmoción, dice, por la muerte de una mujer que se descompensó mientras viajaba en el tren junto a su nieto. Había partido desde Tucumán y se dirigían a Buenos Aires. Se descompensó en Casares. El menor sufrió una crisis de nervios, imagínate, ¿no? Una mujer de 74 años que viajaba hacia Retiro en el tren se descompensó y murió a la altura de Casares. Viajaba junto a un menor de 12 años que sufrió una crisis de nervio por el fatal desenlace. Madre, pobre chico, ¿no? Eh, Según fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 9 de la mañana en un tren que había partido de Tucumán. El maquinista de apellido Lizárraga manifestó que la mujer manifestó sentirse mal y cayó descompensada. Al llegar a Casares recibió asistencia, pero se comprobó que no presentaba signos vitales. Fue identificada como Regina Angélica Sacaba, residente en Merlo, provincia de Buenos Aires. Asimismo, iniciaron los trámites para que el menor que acompañaba quede a cargo de la DINAF, dice, hasta que ubiquen a sus familiares. Intervino la comisaría 17 de Pinto. Pobre chico, ¿no? 12 años. Se quedó solito, ¿no? Ahí. Qué situación, ¿no? Qué situación horrible, por Dios. ¿eh? Pero bueno, así es la vida, así se dan las cosas, ¿no? Por más que uno quiera inventar otras cosas, el destino, la desgracia, ¿eh? Nos acompaña siempre, che. A ver, dice Frías soportó una fuerte tormenta, cayeron 70 milímetros en una hora, truenos y algunas descargas eléctricas acompañaron a un viento sur que duró unos minutos, pero para dejar solo una gran cortina de agua en el ambiente, ¿no? Esto es en Frías. Bueno, ahora vamos a buscar Vidalas, ¿eh? No sé si es tu tremendo silencio, cuál era mi despedido, pero bueno, Dúo Suárez Palomo. Dúo Suárez Palomo. Vidalas, hombre, ¿qué les parece si ahora nos vamos para los pagos de la banda? Qué linda Vidala que sabíamos cantar ahí, che. Para todos los bandeños, entonces, esta trova. A todos causan sorpresa porque me han visto llegar. Yo no sé qué les importa, tengo el derecho de amar. Déjeme tranquilo, déjeme gozar. Déjeme tranquilo, déjeme gozar. A la Vidala, la serenata ancestral de los santiagueños. De vez en cuando me acuerdo cuando sabíamos cantar unas trovas con los hermanos Agüero. Qué linda época aquella, allá en la costa del Canal San Martín.
te he de llevar. No sientas ni tengas pena, que en algún tiempo te he de llevar. Y vamos a rematar con una vidala de allá de la costa del Salao. Una vieja trova que me supo enseñar un hombre que trabajaba en la hacha para ahí, para esos lados. Maldito amor que he perdido, tan desgraciado que soy. Maldito amor que he perdido, tan desgraciado que soy. Llora de mi mala suerte la locura de mi amor, pagando le estoy. Llora de mi mala suerte la locura de mi amor, pagando le estoy. Qué lindo, ¿no? Ah, qué vidala, che. Ahí viene una chacarera sincopada. El perfume de tus montes de lejos me está llegando y el recuerdo de tu boca de vuelta me va llevando. Olfateando estoy vidita y aromas por mi olvidado que como un dulce lamento en mí se van adentrando. Quiero estar en Salavina pa' chacarerear mejor, comenzar con luz de luna, terminar con luz de sol. Chacarera yo te canto, aunque esté lejos mi dueña, vientito tal vez no pueda llegar a mi santiagueña. Lindo, muchachos, y que venga la otrita. Están de fiesta en mi rancho, ahora que he vuelto a mi pago, el bombo que llevo adentro suena más fuerte en Santiago. Quisiera hacer pensamiento para estar dentro de ti, para saber lo que piensas cuando te acuerdas de mí. Sos cadena del amor que me tiene prisionero. Quisiera ser tu cariño para darte algún desvelo. Chacarera yo te canto, aunque esté lejos mi reina. Repito, tal vez no pueda llegar a mi santiagueña. Muy bien, los Suárez Palomo, el dúo, ¿eh? En vivo me gusta, che, qué potencia que tiene para cantar. Década del 50, la década del 60, cuando ellos, mozos, circundaban escenarios, trayendo sabores típicos del monte, con ritmos magníficos que hacen presente a la chacarera. Por eso vienen aquí al caño con sonidos tradicionales, santiagueños ancestrales, el dúo Suárez Palomo.
Ahí va queriendo, ¿no? Siguen probando sonido, ¿no? Ajá. Andamos recorriendo toda la provincia, ¿eh? ¿Y por qué no decirlo todo el país? Todas partes andamos. Ya ando queriendo tomar vacaciones yo también. Mi compañero ya se me marca un poco también, medio renguito anda. Pero ya se va curando. La cuestión es que se cuida nomás. Porque dice que es una enfermedad muy jodida. Tiene que comer menos. No tomar. Caguemos, caguemos. ¿Ah? ¿Cómo dice? Pues para qué mierda va a vivir que no. La vez pasada así también, ay, Santiago del Estero tiene esas cosas, ¿no? Aquí también debe haber por acá cerca. Poco como se andaba así como religiosos que somos. De donde hemos ido el otro día también es a cumplir una promesa de un santo muy milagroso. Queda ahí de Santiago como 7, 8 kilómetros al sur. Se llama San Esteban el santo. Qué lindo, ¿no? Es su mamá. Oye, así toca el bombo. Ahí parece que viene el santo. Vamos a hacer un rezo baile, ¿qué mierda? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con la idea! Para su mamá un coqueta. Y ahí se calma van a descansar. Bajo del galero, la lindas mudanzas. Primero un rosario y luego un bendito. Yo le un gatito. Ahora, según. Ya formando la rueda debajo de anillosos talas. Si hay un viejo santiagueño entonar la vidala. Cayeron las nubes, todas se han dormido, y gatos bailando, chacareras contigo. Vamos, chinita y mierda. Porque no hay llorona en la rezadora, entre rezo y baile va llegando la hora. ¡Chao! Lindo reza baile, tradición del fuego, eres dulce y bella, costumbre de Santiago.
Muy bien, ahí está, ¿eh? Dúo Suárez Palomo, hemos escuchado Vidala, no sé si escuchamos la que quería Norma, pero bueno, hemos escuchado un par de Vidala y bueno, a escuchar a los Suárez Palomo siempre es un lujo, ¿eh? Siempre es un lujo. Después vamos a estar escuchando también a Omar Roldán, que muy pronto, seguramente muy pronto, va a estar en el círculo santiagueño, ¿eh? O sea que me quedé sin batería, che. Ahora voy a buscar para poner. Por ahí, a ver, vamos a ir para este lado y decirles, a ver, ¿quién anda por acá? Bueno, Norma Mancilla, ¿me podrías pasar tu tremendo silencio por tu Vidalero? Pasamos, ¿eh? No sé si tremendo silencio, porque una selección hay de Vidalas, ¿no? Luis Sandoval, hola Juancito, amigo, te estoy viendo y escuchando desde... Chango, todavía sigue en Matará, qué lindo, ¿eh? Este fin de ya pego la vuelta, si Dios quiere, un abrazo, nos dice Luisito Sandoval. Todavía ya en los pagos de Matará. Saludos y bueno, que tengas un feliz regreso y que bueno, que disfrutes mucho, Chango, disfruta mucho Santiago del Estero. Este, Elba Barrera, hola Juan, ya estamos en Mar del Plata. Mañana ya a la vuelta a casa, todo muy lindo. Quiero un tema de Jorge Rojas. Bueno, cómo no, Jorge Rojas. Claro que es lindo, claro que es lindo. Mar del Plata siempre es lindo. Mar del Plata siempre es lindo. Me gusta toda la costa, ¿no? Creo que conocemos toda la costa, pero Mar del Plata, ¿no? Es un lío, pero siempre es linda Mar del Plata, siempre, ¿no? A ver, ahí vamos a escuchar a Jorge Rojas, ¿eh? Que nos había pedido Elba Barrera. El tiempo me enseñó que con los años se aprende menos de lo que se ignora. El tiempo, que es un viejo traicionero, te enseña cuando ya llegó la hora. El tiempo me enseñó cómo se pudo en la universidad a la manera, con la verdad prendida en una esquina, igual que un farolito en la vereda. El tiempo me enseñó que los traidores se sientan en la mesa a tu costado, y el hombre que te da la puñalada comparte el pan con esas mismas manos. El tiempo me enseñó que los amigos se cuentan con los dedos de una mano. Por eso debe ser que no los cuento, para pensar que tengo 1000 hermanos. Porque no tengo nada que me sobre, por eso es que yo digo que soy rico, porque prefiero ser un tipo pobre a ser alguna vez un pobre tipo. A ver, aumentamos un poquito más. De nosotros dos, me quema lo que fue tu amor, me quema tu adiós, me quema... Ajá. ¿Qué pasó ahí? Algo pasó, ¿no? A ver. Vamos buscando.
decimos cualquier cosa, che. Pero vamos buscando más. Y al final cuando me encuentro estaba sola. Estabas sola. No he dejado de pensar en ti y no sabes que te quedaste aquí. Te tengo en mi corazón, cárcel del amor, mi amor. Que a pesar del tiempo no te deja en libertad, que a pesar del tiempo no te olvida. Ya no tengo calma, corazón, y no entiendes que eres vendaval. Sacude sin compasión toda mi inquietud. Es verdad que a pesar de todo lo que pueda suceder, no te olvido, no puedo alejarte. No soy yo quien se robó tu corazón, sin quererme lo dejaste, y esperando tu regreso me quedé y no sé cómo puede ser que no tengas ganas de volver. Por mi amor, por mi amor, por mi amor. No me dejes con este dolor tan amargo que me dejó sin voz. No tardes lo que dura una eternidad, no me olvides, aquí estoy. No he dejado nunca de soñar con tus ojos bellos, enciende mis latidos, devuélveme la fe. No puedo continuar sin tu cariño. No soy yo quien se robó tu corazón, sin quererme no dejar. Espera tu regreso, me quedé y no sé cómo puede ser que no tengas ganas de volver. No soy yo quien se robó, sin quererme lo dejaste, y esperando tu regreso me quedé y no sé cómo puede ser que no tengas ganas de volver. Que no tengas ganas de volver. Por mi amor, por mi amor. Muy bien, ahí está el pedido cumplido, ¿eh? Doble. Doble, che. Bueno, a ver, ¿qué se viene? ¿Qué se viene? ¿Cómo andan, che? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? Buenas tardes a los que no los saludé todavía. Aquí estamos compartiendo. Les voy a ir contando de que seguimos buscando por ahí mejorar el tema de la radio. Seguimos buscando mejorar el tema de la radio Spamishki. Tal vez en la semana que viene, tal vez o antes, no sé, va a haber algunos cambios en la forma de la radio que
estamos buscando mejorarla, ¿no? Estamos buscando llegar más directamente a usted, ¿m? No con Facebook, sino con la radio directamente. De eso se trata, ¿no? Ashpamishki es la radio que bueno, que ya más de un año venimos poniéndolo al aire y la idea es llegar directamente con la radio, con la radio hacia usted. ¿M? La radio funciona por internet, no tiene, no es como las radios que tienen frecuencia, sino simplemente por internet, suena a las 24 horas como una radio de frecuencia, pero bueno, es por internet, ¿eh? Y bueno, estamos buscando mejorar la programación y todo eso, por eso seguimos así. Espero tener novedades ahora de aquí al fin de semana, como para poder llegar más directamente a ustedes y pedirles a ustedes también que me ayuden a difundir la radio, ¿no? La radio por internet, que la compartan, www.ashpamishki.net.ar y ahí pueden compartir, o pueden compartir lo que es en Facebook, para que, bueno, podamos llegar a muchos más lugares con la radio. Pero bueno, estoy buscando que tengamos la página, que tengamos la radio, que podamos entrar más directamente, tener poder manejar lo que es la aplicación, poder llegar a la gente que nos hace el auspicio más directamente. Entonces todo eso hace de que por ahí a veces hago el programa a la mañana, a veces a la tarde, porque estamos buscando un lugar de mejora, ¿no? De eso se trata, mejorar lo que es la radio por internet, ¿eh? Por eso a veces también es un tema, ¿no? Poder llegar bien, porque todo cuesta y bueno, gracias a los auspiciantes podemos seguir adelante y cada vez quiero darles mejor calidad los que quieran escuchar la radio, ¿eh? De eso se trata, por eso quiero que podamos estar a través de internet. A ver qué se viene ahora. ¡Feliz cumpleaños, Tata Cocomata! ¡Los Chalas acá! Esto fue del año, en el 2020. Bailamos. Ahí estábamos nosotros, ¿no? Escucha y compara la combinación perfecta, amor. Los Chalas, amor. Y hubieras ido antes. Lo cantamos, a ver, cantamos entre todos. No existe amor perfecto y empezó a pensar que esto del amor es una fantasía. No me la creo, pero ya no te acuerdas de todas las veces que te hice mía. Amor, amor, amor. Y todavía me exiges que olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias. Me subes hasta el cielo, luego caigo al suelo porque tú te vas cuando más se quería. No, ¿qué hubiera sido antes? ¿Por qué no te marchaste cuando uno era tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme. ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablo me obligaste a amarte y luego te alejaste. ¿Qué hubiera sido antes? No creo que merezca que mi corazón tires a la basura. Suena tan ilógico que me digas que no fue tu culpa. Si no te interesaba, ¿para qué me besabas con tanta ternura y con tanta dulzura? Si hubiera sido antes, que así hoy no tendría esas ganas de rogarte. Oye, corazoncito, ¿dónde estás? Y hubieras ido antes, amor. Estos son los Chalas. Gracias, sonido, Acuario. Grabamos en vivo. Y ahora, bandoneón. José Luis,
Rosita Mata, gringo. Gracias, hermano querido. ¡Los Chalas! ¡Cantemos! Y todavía me exiges que olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias. Me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas. No más te quería. No, te hubieras ido antes. Amor, ¿por qué no te marchaste cuando uno eras tan indispensable? Me pides que te olvides al sonido para enamorarme. ¿Qué estabas jugando? Dime por qué diablo me obligaste a amarte y luego te alejaste. Que hubieras sido antes. No creo que merezca que mi corazón tire a la basura. Suena tan ilógico que ahora me digas que no fue tu culpa. Si no te interesaba, Suenan los Chalas. y con tanta dulzura, que hubiera sido antes. Y así yo no tendría estas ganas de rogarte. Me hubieras ido antes y así hoy no estaría rogando por tu amor. Llora, abandono. Seguimos en vivo. Estos son los Chalas. Desarraigo provinciano. ¿Quién no se ha ido del pago? Buscando un futuro mejor. Los Chalas para ustedes. En el gran duelo de Chamamé. Arriba la gente de mi pueblo, los juríes. Todos ellos. Vamos, Ramos Cisneros todavía. Allá, en busca de otro horizonte, se salió un día del pago y llegó a la gran ciudad en procura de trabajo. Allá anduvo de albañil, de changarín, en varios lados, con alegrías, tristezas, nostalgia, dolor y llanto, extrañando las costumbres tradicionales del pago. Y la madre siempre espera noticia de su muchacho, que le mande algunos besos a poder seguir tirando. Y cada vez que regresa a las fiestas del quinqueño, mesa larga con su gente, música, vino y asado, nuevamente la partida, risa, lágrimas y abrazos. No te olvides de escribir, por favor, cuidado el trabajo. Esas palabras están, como siempre, a flor de labio de nuestros seres queridos. Huela presenta Huela Más. ¿Por qué sos así? ¿Por qué sos así? Dándonos consejos sanos, porque no es fácil vivir la vida lejos de padres y hermanos, con el corazón partido y el dolor del desarraigo. Y que flote el Chamamé, que flote. Arriba todos los provincianos que nos vamos del pago en busca de un futuro mejor. Estos son los Chalas. Y que siga la cola, que siga la fiesta. Sigue. Tata, ¿no? Liceo Castillo, este hermoso Chamamé. Y una razón debe haber para que lleve tu nombre. Seguro que fue tu nombre, bien honesto y servicial, honrado a carta cabal, recto y además sencillo. Por eso Eliseo Castillo, hoy te quiero recordar. Métele esa calle. Este fue la fiesta. Arriba los amigos de Árraga. El saludo para todos ellos. La gente del Bochial. Ahí está, los amigos de Coroneles. Allá vamos el jueves. Sí, señor. Dale que se va. Y los aplausos para los Chalas. Qué lindo, ¿verdad? Lindo, che, qué lindo. Ahora, ¿qué quieren? A ver, vamos a ir buscando alguito, Alguito que... A ver.
A ver, ahí. Estás escuchando al DJ David Pereira. Dejaré que salgan mis lágrimas. Ajá. Así tal vez salga un poco de ti. Esa. Chango querendón que no. Dejaré que salgan mis lágrimas. Así tal vez salga un poco de ti. Solo sé, nadie me verá llorar, aunque esté muriendo. Si es que no estoy muerto, nadie me verá llorar, nadie me verá llorar. Ni tú, la razón de mi vida, ni tú, el dolor que me anida, ni tú, nadie me verá llorar, aunque esté sufriendo, aunque esté muy lejos, nadie me verá llorar, nadie me verá llorar. Cruz de clavos, me ha dejado por mentiras que lastiman como cruz de clavos. Amando lloré por ti y a ti no te ha importado. Cruz de clavos, me ha dejado por mentiras que lastiman como cruz de clavos. Amando lloré por ti y a ti no te ha importado. Me compraste con promesas como rosada las paredes, pero el tiempo que no miente al dejar gris mi cuarto. Tus promesas otros sitios como espuma se volaron, y me ha dejado tus mentiras que lastiman como una cruz de clavos. Amando lloré por ti, siempre sé que te han llorado. Amando lloré por ti y a ti no te ha importado. Amando lloré por ti, siempre sé que te amo, y me ha dejado tus mentiras que lastiman como una cruz de clavos. Cruz de clavos, me ha dejado por mentiras que lastiman como cruz de clavos. Amando lloré por ti y a ti no te ha importado. Que te quiera, si tú no me quieres nada, te entregué toda mi vida y me pagas con migajas. ¿Qué haré, mi Dios? Que encerrado estoy como un pájaro, quiero volar. Buscaré la luz que me guía a mí. Yo soy libre y me siento feliz. De tantos años que compartimos juntos, debemos separarnos para no vernos más. La risa de los niños
ya no compartimos, tan solo pensamos en dañarnos más. Sabes que ellos sufren nuestro desencuentro, te juro que no quiero verlos más llorar. Ellos son muy pequeños, no entienden lo que pasa, es triste su mirada, no lo soporto más. Debemos separarnos, yo buscaría un lugar, marcharme de tu vida para no verte más. No quiero que mis hijos se críen con dolor, no quiero que ellos sufran por nuestra relación. Adiós, Belén. Estamos disfrutando de la música de Jorge Vélez, ¿eh? Ahí estamos escuchando y bueno. Y se convirtió de pronto en una niña, mamá. A ver, sí, siempre nos pasa. Pasa en las mejores familias, cuando querés mejorar, por ahí, ¿eh? Bueno, ahí vamos, ¿eh? Jamás ella no podrá olvidar aquel hijo de su madre que la tuvo que violar. El ídolo, lo nuevo de Jorge Vélez. El camino y el destino de la vida siempre tiene sufrimiento y dolor, y por ley se pierde siempre a un ser querido, y de pena llora siempre el corazón. Hace tiempo que yo sufro por tu ausencia, un recuerdo se apodera del dolor. Vamos a cambiar, ¿qué les parece? Escucha, vamos a escuchar a otra cosa, ¿eh? Vamos a escuchar esta, escuchá. Antonio Ríos, che. ¿Por qué no escucharon, eh? Yo me estoy enamorando de tu forma de mirar. Siento que voy a estallar. Yo me estoy imaginando que te siento entre mi piel, que algún día te tendré. Yo me estoy enamorando de tu manera de bailar. Tú me estás enloqueciendo con tu forma de mirar. Corazón, ya no puedo estar sin ti, ya no puedo estar sin ti, ya no puedo estar sin ti, con tu cariño sería muy feliz. Corazón, ya no puedo estar sin ti, ya no puedo estar sin ti, ya no puedo estar sin ti, ay vida mía no me hagas sufrir. Estamos distendidos hoy, ¿no? Lindo para escuchar esta música, che. ¿Ya? Querido amor, cuánto te quiero. Quiero gritar y que me escuche el mundo entero, porque tú calmas todos mis deseos. Sin ti yo sé que no podría vivir. Si tú no estás, lo sabes bien, yo desespero. Muero de celos cuando no estás cerca de mí, porque tú vives en mi pensamiento. Te pido amor, que no dudes más de mí. Después vamos a hacer una hora exclusiva, ¿eh? No sé si a la mañana o a la tarde. Por toda esta música. Nadie ocupa tu lugar.
nadie ocupa tu lugar, porque tú eres para mí, dueña de todo mi ser. Por eso, mi amor, te quiero y por siempre te querré. Por eso, mi amor, te quiero y por siempre te querré. Bueno, ahí estamos, disfrutando de la música de Antonio Ríos. Ahora estamos buscando, le decía tal vez Omar Roldán, muy pronto va a estar en el Círculo Santiagueño. Seguramente por ahí para mañana, pasado, ya tengamos la fecha donde vamos a estar con Omar Roldán. Dimensión de amistad. A ver, vamos a ir buscando. Jampa, Para don usted, don Sisto, Sisto, admiración con admiración niwan, y respeto, niwan, esta chacarera. Si tienes un buen amigo, bríndale todo tu aprecio, pero no le participes los secretos de tu pecho. Si la amistad vale tanto, no hay que enredarla en polleras. Hasta el más amigo afloja cuando el amor se entrevera. ¿Que no? La noche de los amigos nunca ha de perder su huella. Entre nubes y tormentas hay tener siempre su estrella. Chacarera, chacarera, llévame siempre contigo, para que por ahí me encuentre todo el que busca un amigo. Hay amigos muy amigos, nacidos entre alegrías, entre copas calaveras, donde se mancha la hombría. Es letrita, ¿no? La amistad vale y ofrece su temple y su propio brillo, para que nadie confunda el corazón y el bolsillo. Hay amigos como el árbol que solo amores arraigan, castigados por el tiempo, más brindan flores y vainas. Chacarera, chacarera, llévame siempre contigo, para que por ahí me encuentre todo el que busca un amigo. 8 de la tarde con 33 minutos. 8 de la tarde con 33 minutos. Bicicletería El Rayo, pinturas, soldaduras, repuestos en general, accesorios de competición, ventas de bicicletas nuevas y usadas. Y atención, atención. Tenemos plan canje, entrega tu bici usada y llévate una nueva o una reacondicionada a nueva. Por consulta, llamanos al 11 49 49 32 69. O acércate, estamos en Avenida Italia, entre 149 y 150, a 5 cuadras del Bajo a Nivel. Bicicletería El Rayo te espera. Gracias por elegir El Negrito Viajes. Gracias por elegir El Negrito Viajes. Viajes y encomienda a la provincia de Buenos Aires. Pasamos por Rotonda Alpargatas, Cruce Varela, Rotonda Bursaco, Lavallol, San Francisco Solano, Monteverde, Cruce de Lomas de Zamora, Rotonda de San Justo, Kilómetro 29 González Catán, Libertad, Merlo, Moreno, San Miguel, Ruta 202 y Ruta 197. Encomiendas El Negrito, seguridad y confianza. Gracias por elegirnos y feliz viaje.
Viajes y Mudanzas El Negrito. Comunicate al 11 6106 5220 y al 385 40 65 093. ¡Eso! Atención, Florencio Varela y alrededores. Para que tu dinero rinda más, ahora podés realizar tus compras en Autoservicio Mayorista y Distribuidora Los Herrera. Todo lo que buscas en un solo lugar y al mejor precio. Comestibles en general, bebidas, artículos de limpieza y muchas novedades más. No te pierdas la gran inauguración el martes 21 de julio con grandes ofertas y promos de apertura. Te esperamos en Mayorista y Distribuidora Los Herrera, calle Río Traful, esquina Catamarca, barrio Pista de Trote de Florencio Varela. Nuestro WhatsApp 11 32 14 52 33. Instagram Mayorista-Los Herrera. En Facebook Los Herrera Mayorista-Distribuidora. Todo lo que buscas en un solo lugar. Electricista matriculado, responsabilidad y calidad en su trabajo. Si querés colocar tu medidor, trabajamos con materiales y mano de obra certificados DCI. Todo en electricidad, instalaciones y arreglos. Trabajamos con tarjeta de crédito y débito. También hacemos trabajos de plomería. Nuestro WhatsApp 11 69 45 48 65. Electricista matriculado. Electrofrío MR. Todos los servicios para tu aire acondicionado. Colocamos y también hacemos service. Trabajamos con personal especializado en refrigeración, heladeras comerciales y familiares y también cámaras frigoríficas. Llámanos al 11 69 45 48 65. Nuestro Facebook, Electrofrío MR. Electrofrío MR. Viajes y encomienda Freddy. Salimos todos los jueves desde Atamisqui a Berisso y los viernes de Berisso hacia Atamisqui. Pasamos por Berazategui, Constitución, kilómetro 29, Merlo, Moreno, ruta 197 y 202. En Santiago pasamos por Mailín, Forres, Breaposo, Loreto y Atamisqui. Viajamos en coche semicama. Comunicate al teléfono 021 59 59 154 o al 0221 54 67 044. Viajes y encomiendas Freddy. Empanadas santiagueñas. Venta de empanadas de carne al horno y fritas. Únicamente por pedido. Comunicate con nosotros al 11 33 02 22 58. O también al 11 26 67 66 59. También recibimos tu pedido para cumpleaños o cualquier tipo de eventos. Aceptamos Mercado Pago. Empanadas santiagueñas. Empanadas santiagueñas. Venta de empanadas de carne al horno y fritas. Únicamente por pedido. Comunicate con nosotros al 11 33 02 22 58. O también al 11 26 67 66 59. También recibimos tu pedido para cumpleaños o cualquier tipo de eventos. Aceptamos Mercado Pago. Empanadas santiagueñas. Mujeres divinas, ¿eh? Freddy Argañarás. Hablando de mujeres y traiciones, Ajá. se fueron consumiendo las botellas. Y sí, claro. Pidieron que cantara mis canciones y yo canté unas dos en contra de ellas. De pronto que se acerca un caballero,
su pelo ya pintaba algunas canas. Le dijo, le suplico, compañero, que no hable en mi presencia de las damas. Le dije que nosotros simplemente hablamos de lo mal que nos pagaron, que si alguien opinaba diferente sería porque jamás lo traicionaron, que si alguien opinaba diferente sería porque jamás lo traicionaron. Le dijo, yo soy uno de los seres que más ha soportado los fracasos, y siempre me dejaron las mujeres llorando y con el alma hecha pedazos, mas nunca le reprocho mis heridas. Se tiene que sufrir cuando se ama. Las horas más felices de mi vida las he pasado al lado de una dama. Pudiéramos morir en las cantinas, mas nunca lograríamos olvidarlas. Mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Muy bien. Vamos a ir buscando algunas otras cosas. ¿Qué quieren escuchar? A ver. Zapateando con gusto. Los angelitos del chamamé. Ya vamos al final, ¿eh? Qué lindo es ver al paisano en una fiesta campera, luciendo botas, bombacha y corralera, ya listo para bailar. Él sí sabe zapatear al ritmo del chamamé. Ahora conozco el porqué y por eso yo lo disfruto. Y zapateando con gusto, yo también lo bailaré. Y así hasta el amanecer, sin aflojarle un tranco de pollo, sintiendo todo el apoyo de mis paisanos bailando, para seguir zapateando al compás del chamamé. Y nos vamos con chamamé, che. Nos vamos con chamamé, ¿qué le parece? Aquí estamos nuevamente.
nuevamente nosotros en Misil Santiagueño, los hermanitos Sosa, trayendo un nuevo video para que todos ustedes lo disfruten, lo bailen, le peguen el zapucay en sus casas, ¿no, María? Así es, Gustavito, así que le mandamos un saludo a todos los amigos ahí que siempre nos hacen el aguante a través de los videos y aquí en un nuevo video, Gustavito, ¿dónde estamos? Acá en el paraje San Francisco, Santiago del Estero, nuestro pago querido, María. Así es, Departamento Alberdi. Eso. Para que se ubiquen ahí algunos por si no conocen. Y más precisamente la casa de nuestro tío Jorge Miranda, ¿no? Eso. Que siempre nos abre las puertas para venir a visitarlo, venir a estar acá parando aquí. Y bueno, siempre nos tratan como no sé, nos sentimos como en casa, como siempre le decimos. Como rey nos tratan siempre, ¿no? Así que muy agradecido con el tío, con los primos, con la tía. Con la tía que nos cocina, nos aguanta todo, decimos que somos gordos. Así que bueno, saludamos a todos ellos, saludamos a todos los amigos que nos escuchan siempre en distintos lugares. Y aquí le tenemos un videito nosotros para que todos ustedes disfruten. Esperemos que les guste, María, ¿no? Así es, Gustavito. Así que vamos, cuando quiera, me estaré chamame nomás. ¡Eso! ¡Zapucay, María! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Eso me gusta! El Misil Santiagueño, los hermanitos Sosa, para todos los amigos. Y ahora sí estamos en Santiago, Gustavito. Eso, María, ahora sí estamos en Santiago. Lo que se te hacía, se te ha cumplido nomás. Claro que sí, María. Pero falta una cosa, María. ¿Qué falta? Falta bailar el piso de tierra. Eso. Mañana nos desquitamos. Eso, vamos. Eso. Bien saltadito. Con esto nos vamos, qué lindo, che. Saludamos a todos los amigos que nos escuchan. Los amigos de Santiago, María. Sí, con esto nos vamos. Todos los santiagueños. Eso. Para gente salta. ¡Siga! ¡Otra vuelta! ¡Lindo Zapucay de María! Vamos, papi, a hacer el pasito en el rinconcito nomás. Saludamos al tío Cecilio, María. Eso, al tío Cecilio Sosa. Eso. Y para todos los tíos también. ¡Hola, profe! Vamos que se viene la fiesta. Eso. Barajera. Bueno, con esto nos vamos yendo. Y no vemos bailar a las chicas. Lo están reservando para mañana, María. Eso, mañana los quiero ver. En el cumpleaños de Antonella Miranda. En los 15 de agosto. ¡Eso! Ahí vamos a estar actuando con toda la música del Misil Santiagueño. Amén, chamame nomás. ¡Eso! Y le hacemos el pasito. De aquí para allá. De aquí para allá. Vamos, papi, a ponerle ritmo a la tarde. Y uno, y dos, y uno, y dos. Si no te gusta, ¡date loca! ¡Eso, María! ¡Arriba! ¡Que suene ese bandero, pero! Y la sonrisita de Lauti a las chicas. Eso. Bueno, con estito, nos vamos yendo, La rubia lo tiene loco. Muchas gracias por todo.
como le digo, estamos buscando mejorar la radio. Esperemos que en estos días podamos mejorarlo. Ajá. Santiagueño, ahí se viene mi changuito en su grito nomás, con alegría, con alegría. Era un changuito santiagueño, en su burrito salía a pasear, cantaba, se divertía, y a Leo Danner sabía imitar. Cantaba, se divertía, y a Leo Danner sabía imitar. Dime, ¿cuál es la forma de encontrar a tu amor? Si es que te da una esperanza, decime con confianza lo que puedo hacer. Con esto. Yo fui el primero que te Ajá. besó en la boca hasta hacerte soñar. Tal vez ya no recuerdes que todavía te quiero, que todavía te espero para... Ay,